Comenzamos la audiencia de juicio en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Se instaló sin contratiempos en Latacunga. Hay gran expectativa por el juicio en contra de Issa, procesado por paralización de servicio público. A esta hora el contacto es con Fausto Yepes para que nos amplíe la información. Fausto, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, María Gracia? Amigos, buenas tardes. Compás de espera y expectativa, sin duda, acá en Latacunga, cuando se inició a las cerca de las 11 de la mañana esta audiencia de juicio en contra de Leonidas Issa, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. No obstante, este momento, decíamos, hay un compás de espera porque la jueza está resolviendo respecto de algunos pedidos hechos por la defensa de Leonidas Issa y también por la parte acusadora. Recordemos que como acusadores están Fiscalía, está la Procuraduría y también Petroecuador. Una audiencia que ha sido declarada reservada por tratarse de un delito en contra del Estado, según la jueza Paola Pavón. Al inicio, como les decíamos, Procuraduría, Petroecuador, Fiscalía y la defensa de Leonidas Issa pidieron más tiempo para evacuar algunas pruebas. Han dicho, y en esto han coincidido las partes procesales, en que el tiempo ha sido demasiado corto. La defensa de Issa también pidió una consulta a la Corte Constitucional para resolver sobre la imparcialidad de la jueza Bedón, pues fue quien actuó en flagrancia. Carlos Poveda, uno de los 4 abogados de Leonidas Issa, se refirió precisamente a estos pedidos que se hicieron una vez que se suspendió la instalación de esta audiencia y estamos a la espera de la resolución por parte de la jueza Paola Bedón. Esto fue lo que dijo Carlos Poveda, abogado de Leonidas Issa. Hemos pedido que se haga la consulta a la Corte Constitucional sobre un tema que es importante. Creemos que la jueza que ya conoció flagrancia no puede ser la jueza que resuelva la contaminación probatoria. Y la Corte Constitucional ya estableció ese criterio, por lo tanto también le hemos solicitado todos los sujetos procesales que aplicando el artículo 428 ella haga una consulta a la Corte Constitucional. Eso sería un plazo más o menos de 45 días adicionales. Y también nos han indicado que esta audiencia es reservada y observatorios que quieren ingresar. Hemos pedido que no se dé esa categoría, pero se ha ratificado. Y bien, estamos sin duda a la espera de lo que resuelva la jueza Paola Bedón sobre estos pedidos hechos por las partes procesales. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en los exteriores de la Unidad Judicial de Latacunga? También algunos pronunciamientos por parte de la CONAIE en medio de esta expectativa que se centra sobre el juicio por la paralización de servicios públicos en contra de Leonidas Issa. Nuestra compañera Joana Ramos nos preparó la siguiente nota. Veamos. Llegaron de comunidades cercanas hasta la ciudad de Latacunga para atender el pedido de la CONAIE. Centenares de indígenas se reunieron este lunes al pie de la gobernación de Cotopaxi para marchar en paz hasta la Fiscalía. Ahí se mantienen en vigilia por su máximo dirigente, Leonidas Issa. Rodearon el edificio y ahí se mantienen. Con gritos y cánticos le muestran su apoyo. Previo al inicio de la diligencia, Issa anticipó que recurrirá a la justicia internacional independientemente de lo que resuelva la jueza Paola Bedón. Vamos a recurrir, cualquiera que sea el resultado del día de hoy, nosotros vamos a recurrir a una justicia internacional. La vamos a llevar, en este caso, la vocería a nivel internacional. No se puede aceptar semejante cosa, semejante mentira. Según Issa, su equipo jurídico no tuvo tiempo suficiente para justificar y preparar los elementos para la audiencia. Una justicia no puede tener dependencia de ningún poder del Estado, de ninguna función del Estado. La audiencia es reservada por tratarse de un delito contra el Estado. De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, el delito de paralización de un servicio público se sanciona con pena de entre 1 a 3 años de prisión. Joana Ramos, 24 horas. Y bien, les contamos y conocemos que este momento ya se ha reinstalado nuevamente esta audiencia. Esperamos la resolución por parte de la jueza respecto de los pedidos de las partes procesales. Uno de los escenarios posibles es, si es que se acepta esta consulta a la Corte Constitucional, esta instalación de la audiencia de juicio en contra de Leonidas Issa podría tomar al menos hasta unos 45 días adicionales, de aquí hasta 45 días. Esperamos ya en pocos minutos informarles lo que ocurre respecto de la instalación de esta audiencia de juicio. Seguimos con ustedes y contigo, María Gracia, y más información en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. También para ti, Fausto, muchísimas gracias por la información desde Cotopaxi.
Y si bien el derecho a la resistencia está amparado en la Constitución, juristas consideran que las muertes suscitadas durante los días de protesta no pueden quedar en la impunidad. La tarea para Fiscalía no es poca ni fácil, coinciden. Según el artículo 98 de la Constitución, individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público. ¿Pero qué actos se pueden enmarcar en este derecho consagrado en la Carta Magna? Movilizaciones pacíficas y sí, hasta bloqueo de vías en alguna medida. Así lo corroboran Pablo Encalada y David Cordero Heredia, ambos juristas. Yo sé que no nos gusta a nadie, todos hemos estado incómodos, pero finalmente eso hace parte del derecho a la resistencia. Estas son cosas que no se van a poder judicializar, o si se judicializan eventualmente van a ser desechadas en el proceso. ¿Pero qué pasa con los hechos de extrema violencia que se suscitaron durante los días de protesta? Como el ataque a convoyes militares en Chuchufindi, San Antonio de Pichincha y en la vía Cuenca-Molleturo, la toma de pozos petroleros, la destrucción de unidades policiales, los heridos, los secuestrados y los muertos. Es imperdonable que no se llegue a la condena de todos aquellos actos en donde hay muertos o por acciones directas, como el caso del militar en el Oriente, o muertos por haber impedido que circulen las ambulancias, porque son hechos tan graves que merece la sociedad y los manifestantes que sepan que no puede repetirse en el futuro. Esos atentados en contra de la vida o cualquier atentado en contra de la integridad personal sí pueden ser judicializados. ¿Se puede responsabilizar a Leonidas Issa y a otros dirigentes del movimiento indígena por estos hechos? La respuesta no es sencilla. Un autor mediato, por ejemplo, es el que contrata al sicario para que el sicario mate a alguien, ¿no? Se necesita ese tipo de vínculo. Ahora, un dirigente o una dirigente indígena no tienen control sobre todo lo que puede pasar en una movilización y no son responsables de todo lo que ocurra. Pero no necesariamente él tiene que ser responsable por los muertos que han ocurrido en el Oriente, por ejemplo, con este militar. Porque bajo esa lógica tendríamos que decir entonces que el presidente Lasso es responsable por los excesos de los policías. Y tampoco creo que esto sea así. En todo caso, el trabajo queda en manos de la Fiscalía, que por las movilizaciones de junio abrió ya más de 200 investigaciones por 30 tipos penales diferentes. Carlos Acoto, 24 horas. El gobierno ya tiene definido el equipo que participará en la mesa de diálogo con el movimiento indígena que arrancará este jueves 7 de julio. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dice que para ese día llevarán algunas propuestas listas. Belén Marizalde, desde la Conferencia Episcopal, nos tiene los detalles. Belén, ¿cuáles son las novedades hasta hoy? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. A esta hora son varias ya las novedades. Entre ellas, ambas partes han confirmado su presencia en lo que será esta nueva mesa de diálogo que se llevará a cabo este jueves 7 de julio. La Conferencia Episcopal nos ha informado que se encuentran trabajando en definir el lugar y la hora en la que se va a llevar a cabo este nuevo encuentro entre el gobierno y el sector indígena. Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que ya tienen al equipo listo que participará justamente en esta conversación, y además dijo que ya tienen también algunas propuestas que traerán ese día para colocarlas sobre la mesa. Les hemos preparado un informe que contiene todos estos detalles. Veamos. Con estas firmas no solo se acordó la paz, también la conformación de una mesa de diálogo en la que durante 90 días se busca resolver algunos de los temas que planteó el movimiento indígena a través de una agenda de 10 puntos. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sabe que no hay tiempo para perder y por ello dice que desde este lunes empezaron ya con el trabajo. El día de hoy el líder de equipo, Cristian Ceballos, se va a reunir en la conferencia episcopal y van a definir ya cuál va a ser la metodología que se va a implementar. Tenemos definido cuál es el líder de equipo, cuál va a ser el consultor externo que nos va a ayudar para los diferentes temas. En mi caso, yo estoy claro que soy la cabeza política de todo este proceso. Desde el sector indígena también sostienen que se prepara un equipo técnico. La CONAI, la FENOCIN y la FEINE tienen que trabajar con algunos técnicos, cosas de que se vaya avanzando
de manera concreta. Jiménez dice que están conscientes de que hay temas trascendentales que se deben tratar con urgencia, pero que requerirán de una política pública de más de 3 meses. Entre ellos, los 11 derechos colectivos que reclama el sector indígena. La focalización del subsidio a los combustibles es también de los temas más importantes, pero a decir de Jiménez, tardarán todavía en encontrar una solución al respecto. Va a tomar un poco más de tiempo. Algunas ideas se dijeron ahí en la mesa, como la cuestión del transporte comunitario. Habría que definir sus contornos con mucha exactitud para que no se preste a manipulaciones. Sobre la condonación y renegociación de deudas en la banca pública y privada que plantea el movimiento indígena, el ministro dice que hay ciertas cosas que se podrán resolver. No podemos ejercer ninguna acción directa contra la banca privada, pero tenemos un paquete de incentivos el cual justamente estamos trabajando, que esperamos poder llevar el día 7 de julio en la reunión. Jiménez asegura que el gobierno pondrá todos sus esfuerzos para que en este espacio se generen soluciones y que espera que esto no se convierta en una mesa de imposiciones. Esto no se trata de que cuando las cosas no son viables uno dice, entonces volvemos a la calle, porque así no es como se hacen las cosas. De otra parte, existirá siempre la buena voluntad. Ambas partes, al parecer, entonces están dispuestas esta vez a llegar a puntos medios. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Como ustedes escucharon, entonces ambas partes están dispuestas a que esta vez el diálogo sea el protagonista. Desde el sector indígena también han mencionado que están conscientes de que no todos los problemas se pueden resolver en 90 días porque hay temas que son estructurales y que requerirán más tiempo e incluso de políticas públicas a largo plazo. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora, pero ustedes siguen desde estudios con más noticias. Que tengan una buena tarde. Muy buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias. Empresas municipales de Quito continuaron esta mañana realizando trabajos de reconstrucción en los parques de Ejido, Arbolito y Alameda afectados por las manifestaciones. Paul Coello nos cuenta más desde exteriores. Hola Paul, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Compañeras, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, varias entidades municipales continúan realizando trabajos de reconstrucción en las zonas más afectadas por las manifestaciones acá en Quito. Mientras tanto, la Policía Nacional en los próximos días intentará levantar y remodelar las unidades policiales que fueron vandalizadas, especialmente en el sector de Calderón, en el norte de la capital. Tenemos un informe respecto al tema, veamos. Este lunes, la empresa municipal de Parques y Jardines empezó a reconstruir los espacios más afectados por las manifestaciones del Parque del Arbolito, Alameda y El Ejido. Según el gerente de esta institución, hay daños considerables en los baños, árboles y en las aceras. Hemos definido que el perímetro del Parque del Arbolito principalmente ya no vamos a volver a poner adoquines para evitar estos daños a futuro con manifestaciones que puedan haber, sino lo vamos a hacer de concreto, vamos a hormigonar. Todos los adoquines, es importante mencionar también que estamos sacando y que están en un buen estado, van a ser reutilizados en este mismo parque. Pero lo que realmente les preocupa a las autoridades son las afectaciones que ha dejado las manifestaciones al sector productivo de las zonas como la Universidad Central, del Parque del Arbolito y de la 12 de octubre. Doña Carmen tiene su negocio de bicicletas al costado de la Contraloría General del Estado. Manifiesta que estos 18 días fueron una pesadilla para ella y su familia y que ahora intentan levantarse. Si así nos cierran, entonces nos van a robar, nos van a quitar las cosas, pues entonces uno toca cerrarse. ¿Y económicamente le golpeó? A mí sí, por las 3 semanas de ese cuenta toca pagar luz, agua, teléfono, arriendo al maestro, entonces uno, ¿qué tocaba hacer? Cerrar el local. El comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito detalla en cambio que los datos preliminares dejan hasta el momento 141 uniformados heridos, de los cuales 13 se mantienen hospitalizados. 7 unidades policiales fueron vandalizadas y 45 vehículos gravemente afectados. Fundamentalmente fue un producto de perdigones y también voladores, que es lo que utilizaron. Manifiesta que el objetivo ahora es intentar crear un canal de comunicación en zonas considerables como las más violentas, en donde se encuentran y han identificado a varios grupos denominados de izquierda que buscan crear caos en este tipo de eventos. Uno de ellos es San Miguel del Común, al extremo norte de Quito.
la mitad del mundo hasta lo que es la Armenia, al noroccidente de Quito. Los grados de violencia que sufrimos también en Quitumbe, en el distrito Quitumbe, que es colindante con Cutuclao, donde hicieron base. También sostiene que espera que las investigaciones avancen para dar con el paradero de los ciudadanos involucrados en el incendio a las unidades policiales de Calderón. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y como ya manifestó el alcalde de Quito la semana pasada, esta reconstrucción a las zonas más afectadas por las manifestaciones le costará al municipio $2 millones y tardará entre 1 mes y medio a 2 meses aproximadamente. Con esta información regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por tu reporte. Estamos de regreso con más noticias y les contamos que el ministro de Economía, Simón Cueva, es el primer cambio confirmado dentro del gabinete del presidente Guillermo Lasso, pero no el único. El primer mandatario hará los anuncios mañana, según el secretario de la Administración, Iván Correa. Está corriendo el tiempo para el gobierno. Los 90 días en los que se comprometió a cumplir lo acordado en la mesa que le dio paz al país. Para el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, los 18 días del paro le dejó al gobierno una lección. Creo que escuchar fue el aprendizaje más grande que tuvimos en estos 18 días de paro. ¿Pero por qué tardaron tanto en llegar a un acuerdo que finalmente se dio? Volver atrás es siempre complicado y los análisis nos pueden llevar a muchos errores. ¿Por qué hiciste o por qué no lo hiciste? Yo prefiero ver hacia el futuro. El frente político también mostró debilidades, según analistas. Porque muchas personas dicen, el presidente en su entorno tiene personas que le hablan, pero él no escucha. Yo no creo que haya alguien que le hablen y que no escuche. Yo creo que Guillermo es una persona que escucha muy bien. Durante todo este proceso teníamos 2 reuniones de lo que llamábamos el Gabinete de la Paz. Y ahí cada uno informaba lo que iba viendo de manera que él esté totalmente al tanto de los sucesos y tomara las mejores decisiones. A los que cuestionan una supuesta falta de firmeza del gobierno en la mesa de negociación donde él estuvo, les responde que no era un momento para confrontar. Teníamos claro que nosotros no íbamos a un debate. Íbamos realmente a escuchar. Asegura que la firmeza la tienen y la usarán para cumplir los puntos acordados. Lo siguiente importante son los cambios en el gabinete. Es oficial, el ministro de Economía se va. Está evaluando todos estos cambios y lo más seguro es que sean anunciados el día de mañana. Y no será el único, aunque no quiso adelantar más nombres. Preferiría que el señor presidente, quien debe anunciarlos, lo haga. Son cambios necesarios que van más allá de lo sucedido en el paro, pero son necesarios para poder avanzar. Las nuevas caras podrían venir incluso de otros partidos. Por otro lado, dice también Iván Correa, que pese a que las manifestaciones terminaron en un acuerdo, los actos vandálicos que el ministro del Interior denominó como guerrillas urbanas no quedarán en la impunidad. Pero, ¿qué pasará con Leonidas Issa? El presidente de la República no acudió a la audiencia en su contra, donde fue llamado como testigo. Tampoco envió algún delegado. Que no vaya el presidente el día de hoy, por ejemplo, ¿no es una pista? Yo no sé si es una pista o no es una pista, pero el presidente tiene una agenda y una agenda que la realiza de acuerdo a lo que está planificado. Y finalmente, el otro escenario complejo, el que pinta en la Asamblea. Insiste Correa en que hablarán con todos, incluidos los correístas, de hecho, incluido el presidente del Legislativo. Dayana Monroy, 24 horas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, retornó a sus actividades este lunes luego de que quedara sin efecto su suspensión. Aseguró que se evidenció una metida de mano en la justicia. Daniela Valencia, desde la Corte Nacional de Justicia, nos cuenta los detalles. Daniela, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, luego de 1 mes y medio después de que el Consejo de la Judicatura dictara esta suspensión de 90 días en contra del presidente de la Corte Nacional de Justicia, este lunes él se reintegró a sus actividades. Aseguró que esto se debe a que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, de este máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del país, actuó apegado a derecho. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Con una calle de honor y en medio de aplausos fue recibido el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, luego de 1 mes y medio de que el Consejo de la Judicatura aplicara una suspensión en su contra. Aseguró a su ingreso que este fue un acto grotescamente arbitrario, que evidenció lo que él denunció meses atrás. Recuerde usted que yo dije
hay una inminente metida de manos en la justicia. Y yo estoy seguro que ustedes y el país entero saben que tuve razón, se metió las manos de la justicia. Para el titular del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del país, su decisión de presentar la terna de la que se debía elegir al presidente de la Judicatura es un capítulo que suscitó lo ocurrido en su contra. Tienen que ver directamente con la suspensión que sufrí. En todo caso, yo creo que lo importante hoy es que la función judicial del país recibe un mensaje por la independencia y por la institucionalidad. Se corrige un error, sin duda, desde la apreciación del estudio que hace la Corte Nacional de Justicia. El pasado 20 de mayo, el Consejo de la Judicatura dictó una suspensión de 90 días, basada en una denuncia presentada por el abogado en libre ejercicio Alex Guamán por una supuesta falta gravísima en la sustentación en el pedido de extradición del expresidente Rafael Correa. El 1 de julio, el Pleno de la Corte Nacional determinó que Saquicela no incurrió en manifiesta negligencia dentro de este proceso. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Aseguró, sin embargo, que no ha tomado una decisión respecto a la terna que debía enviar la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana para elección del titular del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, dijo que se ha demostrado una metida de mano en la justicia. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, una excelente tarde. Muchísimas gracias. Y en la Asamblea, la Comisión Pluripartidista que investiga a Yesenia Guamaní desarrolla la audiencia pública en la que se definirá su futuro dentro del Consejo de la Administración Legislativa. Varios legisladores rechazan la denuncia en contra de la segunda vicepresidenta. Andrea Samaniego nos cuenta por qué desde el Parlamento. Hola Andrea, buenas tardes. Escuchamos, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, 5 legisladores de diferentes bancadas políticas se presentaron ante esta comisión pluripartidista y presentaron sus opiniones respecto de este proceso y sostienen que no hay causal para la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y que incluso ya hay una decisión tomada al respecto. Este proceso se da cuando todavía no hay quien ocupe la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional desde que salió Guadalupe Llori, de eso ya más de un mes. Les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. Que me muestre que el señor Néstor Toro está designado como secretario de la comisión y estamos tranquilos. Solo necesito saber ese documento. ¿Existe o no existe? Continúe con su alegato y su intervención, señor abogado. Es el abogado de Yesenia Guamaní que presentó los alegatos finales dentro de la denuncia contra la segunda vicepresidenta. Denuncia que, según Benavides, ha caído en varios vicios de ilegalidad. Una de las partes que firma esta denuncia es la presidenta de esta comisión. Usted debería de excusarse de conocer este proceso. Yajaira Urresta de UNES, quien puso la denuncia, se tomó 13 minutos de las 3 horas para argumentar su denuncia. Nuestras atribuciones para hacer mociones no es una patente de corso para mocionar lo que se nos dé la gana. Tenemos límites. Antes de estos alegatos, 5 legisladores de la Izquierda Democrática, Creo y Pachacutic, sostuvieron que esta denuncia marcará un mal precedente para el Parlamento. Creemos que estaríamos desdiciendo de la calidad que nosotros pretendemos. Que uno tiene que ser coherente y en esta asamblea tenemos que actuar con coherencia. Creo que no existe aquí, en esta denuncia, por este hecho concreto, una causal que justifique una sanción. Incluso sostienen que la decisión respecto del futuro de Guamaní en el CAL ya está tomada. Entiendan que lo que aquí se está buscando es sacar a la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional para que con 2 espacios vacíos se sienten en una mesa a negociar una nueva mayoría, a quién ponen aquí y a quién ponen acá. No están aquí debatiendo realmente sobre una denuncia. Sobre todo cuando hace 34 días que salió Llori del cargo y tras la sucesión la primera vicepresidencia aún no tiene quien la ocupe. En esta mesa que está tomando esta decisión contra la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ya hay una precandidata a ocupar esos espacios. La segunda vicepresidenta es acusada por presentar una moción de consulta ante la Corte Constitucional sobre la capacidad de la Asamblea para derogar la reforma tributaria. Guamaní pedirá la nulidad del proceso. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Y bien, la presidenta de esta comisión pluripartidista tiene 3 días para realizar el informe final en el que recomiende o no la destitución de Yesenia Guamaní. Luego de esto, el presidente de la Asamblea Nacional tiene 5 días para ponerlo al conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Esta es la información hasta ahora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Y a esta hora retomamos el contacto con Fausto Yepes desde la Unidad Judicial de La Tacunga. Fausto, ¿qué novedades hay? ¿Qué tal, María Gracia? Bueno, en este momento ya se conoce la decisión de la jueza Paola Bedón respecto de la solicitud de las partes procesales en esta audiencia, en esta diligencia. Doctor Ilaquiche, uno de los abogados de Leonidas Issa, ¿cuál fue la decisión de la jueza? ¿Cuánto más se suspende esta audiencia? Bueno, la jueza, después de los argumentos presentados en conjunto, yo diría, desde la Fiscalía, desde las partes acusadoras y, por supuesto, desde la defensa, el hecho de que se suspenda la audiencia y se remita en consulta a la Corte Constitucional así lo ha resuelto. Es decir, para consultar respecto del tiempo que debe durar el juicio directo en cuanto al plazo, la jueza ha aceptado y ha decidido suspender y remitir en consulta todo el expediente a la Corte Constitucional para que analice y resuelva lo pertinente dentro de los 45 días. ¿Se ha cuestionado también la imparcialidad de la jueza respecto de esto? ¿También hay una consulta? También nosotros hemos cuestionarios sobre el tema de la imparcialidad con que debe actuar la jueza. Sobre aquello, la jueza ha pronunciado de que ella no tiene ningún tipo de inconvenientes, de que ella va a continuar en el proceso, pero no obstante, nosotros obviamente también vamos a consultar sobre aquello a la Corte Constitucional para que analice y resuelva. Esta es una cuestión de fondo para nosotros, ¿no es cierto? Entonces también nos parece fundamental de que la Corte Constitucional resuelva sobre el tema del plazo y también sobre el tema de la imparcialidad con que debe actuar la jueza. Para reinstalar entonces, tocará esperar la respuesta de la Corte Constitucional. Esto será alrededor de unos 45 días. Necesariamente tiene que esperar. El artículo 428 de la Constitución establece 45 días en la que la Corte Constitucional debería analizar y resolver, pero no sé si vaya a cumplir con este plazo, y además de eso la jueza tendría que esperar lo que resuelva la Corte Constitucional. Y también a nosotros nos parece fundamental lo que acaba de resolver una petición adicional, es decir, las presentaciones que estaba haciendo como medida sustitutiva, ¿no es cierto?, ha dispuesto y ha aceptado de que se presente el día viernes, el último viernes de cada 15 días. ¿En Quito o en La Tacunga? Aquí en La Tacunga. Ya, perfecto. Listo, ha sido el doctor Raúl Ilaquiche, uno de los abogados de Leonidas Issa, respondiendo sobre la decisión de la jueza Paola Bedón en este proceso. Se suspende la audiencia hasta que la Corte Constitucional resuelva y responda a las consultas hechas por las partes procesales. Con esto queda la audiencia suspendida y hasta aquí lo que les podemos contar desde La Tacunga, en los exteriores de la Unidad Judicial de La Tacunga. Acá muy cerca está la gente también, ha ido Leonidas Issa a comentarles a quienes se apostaron en los exteriores de esta unidad judicial para esperar noticias. Seguimos contigo, María Gracia, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, Fausto. Muchísimas gracias por esta información de última hora. Y por lo menos 6 meses le tomará al país recuperar parte de las pérdidas económicas que dejaron las manifestaciones violentas. El Banco Central estima que la inflación de junio se verá afectada por la especulación y la escasez. Sin embargo, este mes el indicador volverá a descender. El paro terminó, pero se siguen contabilizando las pérdidas que dejaron los 18 días de protestas. Las primeras estimaciones hablan de al menos $1.000 millones en perjuicios. Pero lo cierto es que esa cifra puede estar lejos aún de la real magnitud de los daños. En el Banco Central hacen aproximaciones. Son cerca de $1.000 millones que se registran en pérdidas, 775 millones corresponden al sector privado. Dentro del sector privado, el sector turístico es uno de los más afectados junto al sector ganadero y agrícola. Antes del paro, la estimación de crecimiento para la economía del país era del 2,8%. Cumplir con esa meta dependerá de la oportuna reactivación y las facilidades que los sectores afectados alcancen. Pero retomar el impulso que tenían antes del 13 de junio puede tomar algunos meses. Hay ventas no realizadas en este periodo, las cuales, va a ser... deberían recuperarse en los próximos meses de manera importante. Tenemos comercio, tenemos el sector turístico. En el Banco Central señalan que junio está marcado por la especulación y escasez de alimentos y servicios, por lo que adelantan que la inflación será alta. Debería regularizarse y la expectativa es que la inflación pudiera terminar
entre 3,5 y 4% al final del año. Según el gobierno, a pesar de la crisis social y política de los últimos días, el respaldo internacional se mantiene. Prueba de ello, menciona el funcionario del Banco Central, es el desembolso por $1.000 millones que hizo el Fondo Monetario Internacional días atrás. Joana Ramos, 24 horas. Continuamos con más noticias. Más de 1.000 farmacias privadas formarán parte del plan de externalización de medicinas que el gobierno ha preparado para aliviar el desabastecimiento en la red de salud pública. El vicepresidente Alfredo Borrero constató que ya todo está listo para la puesta en marcha del sistema en 5 hospitales. Si bien para la externalización de farmacias aún no hay una nueva fecha de inicio, las autoridades aseguran que ya todo está listo. La mañana de este lunes, incluso en su calidad de líder del Gabinete Sectorial de Salud, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, visitó uno de los 5 hospitales a cargo del Ministerio de Salud, que formarán parte de la primera fase del plan de externalización de farmacias. El Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, donde observó una práctica. He comprobado todo el proceso, a la paciente acaban de entregarle su medicamento y yo quiero agradecer que todo está sobre ruedas y así le tengo que informar al señor presidente. Y es que este modelo implica la emisión de una receta electrónica en el área de consulta externa que deberá ser despachada en farmacias privadas. 7 cadenas ya se han sumado al plan. Según el Ministerio de Salud, en total son 1.069 farmacias que operan en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo, que son las ciudades donde el plan comenzará, aunque actualmente cuentan con 165 de los 265 tipos de medicamentos requeridos, es decir, llegan al 40%. La cartera de Estado está a la espera de que eso mejore, pues lo que busca el plan, que forma parte del programa gubernamental Medicinas para Todos, es aliviar el desabastecimiento que aún es irregular. La salud tiene que ser oportuna, gratuita y de calidad. En eso está contemplado los medicamentos. El proceso va a ir creciendo y perfeccionando, pero ya dimos el inicio, que es lo importante. El plan de externalización de farmacias, cuya puesta en marcha ha sido anunciada y aplazada en varias ocasiones por el gobierno, cuenta con un presupuesto de $114 millones. En los próximos días, aseguró Borrero, el presidente Guillermo Lasso anunciará la fecha definitiva para el arranque. Respecto a la declaratoria de emergencia en el sector de la salud, que fue una de las decisiones que tomó el Ejecutivo durante el paro nacional de 18 días en Ecuador, el vicepresidente comentó que ese es otro proceso que avanza. Vamos a rediseñar la salud para que todos los centros y subcentros de salud tengan los insumos, los equipos y el personal adecuado para atender a los pacientes. Actualmente se trabaja en los trámites para las compras públicas de medicamentos e insumos que llegarán a las casas de salud a mediados de agosto. Luisa María Heredia, 24 horas. El fallecimiento de medio centenar de migrantes en el interior de un camión en Estados Unidos se convirtió en el caso más mortífero de la historia reciente de ese país. Las víctimas, en su mayoría mexicanas, murieron sofocadas mientras el camión estaba detenido. Esta forma de traslado es bastante común en Norteamérica debido a los insuficientes controles. Porque uno también lo vivió, también nos vinimos en una aventura y eso es lo que, la nostalgia que a uno le entra. Se trata del caso más mortífero de tráfico de seres humanos en la historia reciente de Estados Unidos. 53 personas fallecieron dentro de un tráiler, víctimas de sofocamiento por la falta de oxígeno y las altas temperaturas. La tragedia ocurrió la semana pasada en San Antonio, en el estado de Texas, y la mayoría de víctimas tenían nacionalidad mexicana. El resto provenía de Centroamérica. El traslado clandestino de migrantes en camiones es cada vez más común, ya que se estima que apenas un 5% de estos transportes llega a ser controlado. No vemos nada, estamos adentro de una pipa. No tenemos oxígeno, ayuda. Bendito Dios. Y esa es la forma en la que Freddy, un migrante ecuatoriano, pudo llegar a los Estados Unidos. Es algo feo. Todos se desesperan en ese momento, que unos por ahí empiezan a llorar, a rezar, a pedir. Es feo, una experiencia bien fea. Al detectar la presencia de la patrulla, se suele dejar estacionado el camión en caminos vecinales por largas y asfixiantes horas. En ocasiones el camión se detiene demasiado tiempo y ahí es cuando la gente se desespera porque no hay oxígeno dentro de esos contenedores. Es asfixiante, bastante asfixiante la calor, uno se suda bastante y no. Normalmente meten hasta 70 personas en un contenedor.
por lo que prácticamente no hay espacio para moverse. Tiene que estar usted apretado ahí, inmóvil, sentado o parado, pero inmóvil, todo oscuro, no se ve nada y la calor que la asfixia bastante. La muerte en estos camiones es uno de los interminables riesgos a los que están expuestos los migrantes, quienes se endeudan con enormes sumas para realizar uno de los viajes más peligrosos. Y es terrible. Uno se arriesga a un viaje que no sabe si va a llegar. Es una decisión enteramente personal en donde sabemos muy bien cuáles son los riesgos y los peligros. Y sin embargo, uno toma la decisión de irse. Uno a veces se pone a pensar y dice, ¿qué hubiese pasado si tal vez en ese trayecto hubiese sido el fin de uno como migrante? Pero ningún migrante toma esta decisión con la intención de morir. Por eso, a pesar de todos los riesgos, este fenómeno no parará de crecer. Los migrantes van a seguir llegando a Estados Unidos mientras no se solucionen los problemas de fondo. Y estos problemas de fondo no tienen nada que ver con los migrantes. Los problemas de fondo son mucho más estructurales, no solamente en el Ecuador, sino en la gran mayoría de países, incluyendo México, Guatemala, Honduras. Y los problemas de fondo son la falta de oportunidades y la pobreza en los países de origen. Una pobreza de la que es muy difícil salir. Es una sentencia eterna de pobreza. Y eso es lo que la gente quiere liberarse. No es que se van buscando la plata, quieren salir de esa sentencia que ellos no quieren. Los ciudadanos se marchan y los estados poco o nada hacen por evitarlo. Mientras tanto, estas tragedias humanas lastimosamente se seguirán repitiendo. Tomás Chufardi, 24 horas.